La lección de esta tarde, como vemos en pantalla, se titula Diversidad de dones. La lección anterior considerábamos cómo fue que los hermanos en el primer siglo habían recibido estos dones espirituales milagrosos. Explicábamos que fue mediante la imposición de manos de los apóstoles. Así fue como ellos lo recibieron. Y que solamente los apóstoles podían transmitirlos. Explicamos también que solamente hubo 13 apóstoles. Hubo 12 originalmente, Judas traiciona al Señor, quedaron 11, después se escoge uno para sustituir a Judas, que fue Matías, y quedaron 12 nuevamente, y después el Señor llamó al apóstol Pablo también para este trabajo como apóstol. Solamente estos 13 apóstoles designados por el Señor podían imponer las manos y transmitir algún don espiritual. También vimos que una vez muertos los apóstoles, pues ya no hubo más apóstoles, ya no hubo otros nuevos apóstoles que hicieran este trabajo. Y por lo tanto, pues ya no hubo quien transmitiera los dones espirituales. Así que decíamos también que hoy en día si alguien afirma tener tales dones milagrosos, pues en realidad es un charlatán, en realidad es mentiroso, porque para que pueda tener esos dones se requeriría hoy en día que Pablo, o Pedro, o Juan, o Felipe, o alguno de los apóstoles impusiera sus manos sobre él y le transmitiera este don, y pues los apóstoles ya no están entre nosotros. Ahora bien, volviendo nuevamente al capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, dice la palabra de Dios, nuevamente el verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vemos aquí, hermanos, algo que utiliza el apóstol Pablo para introducirse en este tema de los dones, era cómo algunos llamaban a Jesús. Había quienes maldecían a Jesús y había quienes le bendecían y le llamaban Señor. Entre los corintios había un mal entendimiento respecto a los dones. Y ese es el problema básicamente que Pablo está atacando en este capítulo. Tal parece que en algunos hermanos su experiencia anterior, en su vida pasada como paganos, pudo haberlos influenciado en cuanto a la forma de hacer uso de estos dones espirituales. Lo que Dios hacía en ellos a través del Espíritu Santo para nada era lo mismo, no tenía nada que ver con esa adoración de ídolos que ellos habían experimentado y a la cual habían estado habituados antes de venir a Cristo Jesús. En aquellos días, hermanos, había engañadores, había falsos profetas, había hombres extáticos que entraban en trance cuando supuestamente ellos estaban recibiendo tal vez revelación, o estaban ellos siendo influidos por algún Dios, reclamando ser guiados por poderes divinos. Pero Pablo les deja en claro a los hermanos que las llamadas declaraciones inspiradas de tales personas pues no son necesariamente inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. No debían de confundirse, ni debían pensar que así como en el paganismo muchas veces se hacían las cosas y la manera que ellos reclamaban ser guiados divinamente, que así exactamente era como actuaba el Espíritu Santo, porque estaban en un error si pensaban así. Y para probar su punto, Pablo utiliza una ilustración extrema. Pablo dice: nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. Y como sabemos, la palabra anatema significa maldito. Ninguna persona influida, guiada por el Espíritu Santo, puede decir tal blasfemia. Por supuesto que no. Y quien diga eso, lógicamente no es
inspirada por el Espíritu, no es guiada por el Espíritu. Pero ¿quién podría llamar maldito a Jesús? Anatema. ¿Quién podría referirse a Jesús de esta manera? A lo mejor leemos esto y nos quedamos nosotros sorprendidos, es decir, ¿quién puede atreverse a llamarle así, anatema? Bueno, pues había. Para que Pablo diga esto es porque había quienes hacían y quienes declaraban que Jesús era maldito. Por ejemplo, los judíos. Muchos judíos. Si ustedes recuerdan, hermanos, algunas veces los judíos fueron instrumentos de Satanás para perseguir a la iglesia del Señor. Inclusive en Apocalipsis, por ejemplo, cuando se escribe el mensaje a la iglesia en Esmirna, nosotros vemos que son llamados sinagoga de Satanás. Y ellos iban a perseguir a los hermanos y los iban a echar en la cárcel. Y dice ahí el Señor, tendréis tribulación por 10 días. En el capítulo 10, versículo 10. Y muchos judíos aborrecían a Jesús y aborrecían también a los cristianos, a los que se declaraban discípulos o seguidores de Jesús. Esto era, hermanos, algo que sucedía, era real. La ley, hermanos, también decía que era maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Pablo lo cita en Gálatas capítulo 3, verso 13. Y como todos sabemos, Jesús lo fue. Maldito el que fuere colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero. Entonces, no hubiera sido nada raro que entre los judíos muchos expresaran de Jesús como un hereje, como un criminal, como un maldito. Pero yo digo, ¿qué clase de espíritu había en ellos para referirse a Jesús así? Lógicamente no era el Espíritu Santo quien los inspiraba a hablar de esa manera. Pero había muchos entre los judíos que seguramente se referían a Jesús así. También, hermanos, es posible que hubiera prosélitos intimidados por los mismos judíos. Es posible que los judíos obligaran a aquellos prosélitos que se sintieran atraídos hacia el cristianismo a blasfemar contra Jesús para no expulsarlos de la sinagoga. Como podemos ver en el libro de los Hechos, muchas veces, por ejemplo, Pablo, cuando llegaba a una ciudad, entraba a la sinagoga. Y en muchos casos hubo judíos que creyeron, pero hubo otros que se opusieron y que blasfemaron el camino y que persiguieron a los apóstoles que predicaban acerca de Jesús. Entonces, hermanos, es posible que si alguien en esa sinagoga se sentía atraído hacia el evangelio para presionarle, para hacerle desistir de su obediencia al evangelio de Cristo Jesús, le obligaban a blasfemar contra Cristo, si no, lo iban a expulsar de la sinagoga. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso, cuando él está hablando con el rey Agripa, y él está relatando su conversión, y una de las cosas que él menciona es que él cómo maltrataba a los cristianos, y dice la Escritura que Pablo los castigaba y los llevaba a la sinagoga, y dice, los forcé a blasfemar, dice Pablo. Los forcé a blasfemar, castigándolos. ¿Qué le habrá dicho? ¿O qué les insistía? ¿O qué era lo que Pablo quería escuchar de la boca de ellos para no castigarlos? ¿O para no encerrarlos? ¿O para evitar que los mataran? ¿Qué clase de blasfemias? Posiblemente maldice a Jesús. Maldice a Jesús.
Y seguramente, hermanos, muchos usaban este tipo de persuasión hacia aquellos que se sentían atraídos hacia el cristianismo, siendo judíos. O blasfemas a Jesús, o te expulsamos de la sinagoga. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué clase de espíritu puede haber en aquellas personas que están obligando a otros o forzándolos a blasfemar contra Cristo? Pues no es el Espíritu Santo. Los romanos igualmente persiguieron a los cristianos. Si ellos sospechaban que alguien lo era, le obligaban a maldecir a Jesús. Si ustedes recuerdan, hermanos, Roma lo que hizo fue tratar de unificar la religión. El imperio romano era muy vasto, diversidad de pueblos, de culturas y de religiones. Pero a todos aquellos que estaban bajo Roma, ellos les presionaron para reconocer al César como divinidad. Y todos aquellos que estaban bajo el imperio romano estaban obligados a reconocer al César como Dios y a rendirle culto. Los cristianos no iban a hacer esto. Los romanos tenían sus dioses también. Los cristianos no creían en tales dioses. Hay un escrito, hermanos, acerca de Policarpo. Y la misma historia revela esto. Usted pudiera leer acerca de Policarpo. Policarpo fue obispo de la iglesia en Esmirna. Policarpo fue arrestado por los romanos y le exigía, fíjense bien lo que le exigía el procónsul a Policarpo, a este cristiano. El procónsul se llamaba Statius Quadratus y le decía a este procónsul: di, mueran los ateos. ¿Y quiénes eran los ateos? Así se le llamaba a los cristianos. Y les decían ateos porque los cristianos no creían en las divinidades romanas. Mueran los ateos, se le exigía a este hombre Policarpo que dijera. Y también le decían: jura por la divinidad del César y maldice a Cristo. 3 cosas que tenía que hacer para evitar ser asesinado de una forma cruel. Mueran los cristianos, a quienes despectivamente llamaban ateos, jura por la divinidad del César y maldice a Cristo. ¿Sí? Ellos maldecían a Jesús. Era maldito para ellos. Policarpo le contestó: 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? Y no lo hizo. Pero esa era la situación que muchos cristianos vivían en aquel tiempo. O maldecían a Cristo o eran asesinados de una forma terrible, echados a las fieras, quemados vivos, descuartizados, etcétera, etcétera. Entonces, sí había, hermanos. En el caso de los corintios, el punto aquí es que si alguien en su entorno llamaba a Jesús anatema, pues lógicamente que los tales, hermanos, pues no eran movidos por el Espíritu Santo. No, nadie podía llamar a Jesús así. ¿Quién dirigía, hermanos, a una persona, como el caso de los romanos o en el caso de los judíos, a llamar a Jesús anatema? Si no era el Espíritu Santo, pues entonces era inspiración demoníaca. Era, hermanos, el mismísimo Satanás. Era la influencia tal vez de sus dioses, de sus falsos profetas o sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero definitivamente no era el Espíritu de Dios. En cambio, dice Pablo, una persona que en verdad era guiada por el Espíritu Santo, teniendo algún don milagroso como era en Corinto, llamará a Jesús Señor, como lo hacían muchos cristianos. Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a quienes los apóstoles le impusieron las manos junto con otros 6 hermanos.
Él murió apedreado precisamente por declarar que Jesús es Señor. ¿Sí? Así que los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo, hermanos, siempre exaltarán a Jesús como Señor en la iglesia. Y ese es el punto que el apóstol Pablo explica aquí en esta introducción, en los primeros versículos del capítulo 12. Posteriormente, el apóstol Pablo habla de los dones y la unidad en la iglesia. Dice el versículo 4, vamos leyendo 1 Corintios 12:4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones. La unidad entre los miembros que constituían la iglesia en Corinto, esa unidad era algo que le preocupaba mucho al apóstol Pablo. Los dones espirituales, hermanos, habían sido dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Pero lamentablemente el orgullo humano estaba convirtiendo estos dones en una cuestión, en un asunto de estatus personal. Eso era lo que estaba pasando ahí. La competencia por los dones más prominentes y públicamente ejercidos había contribuido a la división de la iglesia en Corinto. Algunos se creían superiores y pensaban que su don era más importante que los demás. Otros se sentían inferiores y había ahí divisiones entre ellos. Había orgullo, había jactancia y había menosprecio. Y esto había redundado, hermanos, en mucho problema y caos dentro de la iglesia local en Corinto. Sin embargo, la obra del Espíritu, como dice aquí el apóstol Pablo, se manifestaba de diferentes maneras entre aquellos que habían sido milagrosamente dotados con alguna clase de don espiritual. Había, como dice Pablo, diversidad de dones, pero algo muy importante era que cada cristiano respetara los dones de los demás y hallara gozo en lo que producía fe y edificación para el cuerpo de Cristo. Esto era algo que no estaban haciendo. Al contrario, estaban como compitiendo entre ellos, cuando en realidad tenían ellos que respetar cada don. Todos provenían del Espíritu Santo y cada don era importante y valioso y útil para la edificación de la iglesia. Nadie debía jactarse de su propio don milagroso, porque tal hermano no lo ganó, ni mucho menos lo mereció, sino que le fue dado por gracia de Dios. Era un regalo, era un don, era gracia. Y ningún don, hermanos, era más importante que otros, porque todos fueron distribuidos por el mismo Espíritu Santo, como dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 4. Y ese Espíritu es el que unía a todos los corintios en un solo cuerpo, independientemente de la clase de don que ellos tuvieran. Así que necesitaban poner fin a esa competencia que había entre ellos acerca de quién tenía los mejores dones. La unidad no se basaba en la posesión de un don en común, sino más bien en la posesión del Espíritu Santo, el cual es la fuente de todos estos dones. Y ahí, hermanos, es donde ellos tenían que poner el enfoque. Dice en el versículo 5, dice también, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Los dones ayudaban a la edificación de la iglesia en muchos sentidos. Una de las formas en que ayudaban bastante era en hacer más aptos a los hermanos para desarrollar ciertos ministerios importantes en la obra del Señor. Dice Pablo, hay diversidad de ministerios. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y por lo tanto hay diversidad de operaciones. Los dones capacitaban y ayudaban mucho para poder desempeñar de mejor manera ciertos ministerios. Por ejemplo,
Hablábamos la lección anterior acerca de Felipe en Samaria. Felipe, hermanos, fue diácono. Felipe fue evangelista. Felipe había recibido la imposición de manos de los apóstoles. Pero además de diáconos y evangelistas en la iglesia, también había pastores, había maestros, había profetas, es decir, había variedad de ministerios que fueron afianzados por estos dones. ¿Sí? Diversidad de dones, diversidad de ministerios. Y al haber variedad de dones y variedad de ministerios, pues había como consecuencia variedad de operaciones. La palabra operaciones se refiere al efecto o al resultado logrado debido al uso de los dones. Había dones, había ministerios y por lo tanto esto iba a causar un efecto o un resultado en la iglesia. Ser evangelista y tener un don espiritual milagroso, pues iba a ser de mucha ayuda. Ser anciano de la iglesia y tener algún don espiritual milagroso iba a ser de mucha ayuda. Ser un diácono y tener un don de espiritual milagroso iba a ayudar muchísimo en su trabajo, en su ministerio y en el resultado que se iba a lograr en la iglesia del Señor. Entonces todo esto era para bendición de ellos, no era para pelear y competir, era para hacer buen uso de estos dones y sacar ese beneficio que el Señor esperaba al haberlos impartido. Si usaban correctamente, hermanos, la obra del Señor se iba a ver grandemente beneficiada. Y el apóstol Pablo, hermanos, atribuye todos estos actos a Dios el Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Las tres personas de la deidad estaban involucradas en la repartición de dones, de ministerios y de operaciones. Siempre hay unidad en la deidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando vemos la deidad y las tres personas de la deidad involucradas en la iglesia y en todo aspecto en los cuales ellos tuvieron, ¿verdad?, una obra significativa para nosotros, podemos ver siempre la unidad de ellos. Las tres personas de la deidad no compiten entre sí, sino que son uno. Y de la misma manera debían ser los hermanos en Corinto, con su diversidad de dones y de ministerios, ser uno. Un solo cuerpo, apoyándose, alentándose unos a otros y manteniéndose unidos como un solo cuerpo. Dice en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Note usted, vuelve a enfatizar esto Pablo, para provecho. Otras versiones traducen, como la Nueva Traducción Viviente, dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. La Biblia de las Américas traduce, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, el Espíritu se muestra de maneras diferentes en cada uno para beneficio de todos. Y esto es algo muy importante que tenían que reconocer. Ese era el propósito de haberles otorgado estos dones. No eran para envanecer al individuo, no era para que se jactaran de poseerlos, no era para el provecho personal del que lo poseía, sino para el provecho de los que componían la iglesia del Señor. Y para que se ayudaran mutuamente. En lugar de ser una experiencia aislada, la labor del Espíritu Santo consistía en unir a los creyentes unos con otros y fortalecer el cuerpo de Cristo. Para eso les fueron dados los dones. Tal vez, hermanos, hoy en día no sea la misma situación,
no haya entre nosotros quienes tengan dones milagrosos como lo era ahí en Corinto, pero aún así, Dios nos concede muchas veces dones por naturaleza. Algunos dones tal vez ya nacimos con ellos y otros dones tal vez los hemos aprendido a desarrollar con los años, con la experiencia. Pero de la misma manera debemos usar lo que Dios nos ha dado para el provecho de todos y no para competir con otros o para gloriarnos sobre los demás. Para eso Dios no nos ha dado dones. Qué bueno que en la iglesia haya diversidad de dones y que haya hermanos muy talentosos y muy capacitados. Excelente. Y que esto sea para beneficio de la iglesia, para fortalecer la obra y para que estemos más unidos. No se trata de competir y a ver quién es mejor. No. Y a ver qué talento es más importante en la iglesia. No. Y yo quiero lo que él tiene y él quiere lo que yo tengo y estar así entre nosotros. No. No es para eso. Cuando todos los miembros usamos nuestros dones para beneficio de todos, podemos estar seguros que tendremos una iglesia fuerte, una iglesia armoniosa, una iglesia unida. Pero usar estos dones para beneficio de la iglesia, de los hermanos en particular. También Pablo habla en los versículos siguientes, él da una breve lista de esa variedad de manifestaciones del Espíritu Santo que había entre ellos. Dice en el versículo 8 del capítulo 12, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos aquí, hermanos, la variedad de manifestaciones que había entre los hermanos de Corinto. Y esta lista, hermanos, de dones no era exhaustiva o no era una lista completa. En otros pasajes de la Biblia podemos encontrar que también había otros dones diferentes a estos que se mencionan aquí del versículo 8 al 11. Pero quisiera, hermanos, rápidamente, ¿verdad?, explicar un poquito acerca de estos dones que eran muy importantes y que Dios los dio para bendición de ellos y que podían ser muy útiles para la obra del Señor, para la confirmación de la palabra de Dios que era predicada y para la edificación de la iglesia en general. Pablo empieza la lista hablando de palabra de sabiduría. A algunos se les dio este don milagroso, palabra de sabiduría. ¿Y qué era palabra de sabiduría? Pues muy probablemente era la capacidad milagrosa de instruir a otros sobre cómo aplicar la palabra de Dios a las vidas individuales y a la congregación misma. La aplicación de la palabra de Dios. Y milagrosamente eran guiados para poder hacer este trabajo y poder instruir a otros, dar palabra de sabiduría. ¿Cómo no iba a ser importante un don así? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos, verdad, tener un don milagroso de palabra de sabiduría? Bueno, ahí había quienes los tenían. Menciona Pablo que a otros, pues palabra de ciencia. Ciencia es una palabra que significa conocimiento. Entonces, ¿en qué consistía este don?
pues se refería a conocimiento o verdades que el recipiente, la persona que tuviera el don, no hubiera podido adquirir por medios de estudios privados. Él tenía un conocimiento que era imposible que lo tuviera, que lo hubiera aprendido, que lo hubiera leído, sino que le fue revelado. Y posteriormente compartir este conocimiento con otros. Cosas que él no vio, cosas que él no miró, cosas que Dios le reveló. Un conocimiento, una verdad especial y que después él podía transmitir a otros. Palabras de ciencia. También menciona fe como un don espiritual. Y no es la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Fe, hermanos, aquí se refiere a la capacidad, por ejemplo, tal vez de resistir las tentaciones o enfrentar desafíos extraordinarios. Es la confianza fuerte e inmovible en Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Y a algunos les fue dado fe como un don especial. A otros les fueron dados dones de sanidades, dice aquí el apóstol Pablo. ¿Y qué eran los dones de sanidades? Bueno, era un poder especial que algunos tenían que les permitía sanar milagrosamente diferentes clases de enfermedades. Y como dice, dones de sanidades, probablemente, hermanos, había diferentes dones de sanidad para diferentes tipos de enfermedades. ¿Cuántos tipos de enfermedades hoy en día? Hay muchísimas enfermedades. Hay algunas que no tienen cura, hay algunas que pues son nuevas para la ciencia, que están experimentando, tratando de encontrar algún tipo de tratamiento que ayude a las personas. Hay una infinidad. Imagínense que alguien tuviera hoy en día el don de curar el cáncer. Que ese fuera su don, el cáncer. Wow. El don de curar la diabetes. El don de curar, no sé, la cirrosis. Estos eran dones de sanidades. Y algunos tenían este poder especial de parte de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Pues dice que otros tenían el don de hacer milagros. Milagros. Y esta era la realización de actos divinos, actos contrarios a la naturaleza, de tal modo que no hubiera otra explicación para el hecho que no fuera la intervención directa del poder de Dios. No precisamente, hermanos, se trataba de curaciones milagrosas, porque esto era enfocado a los dones de sanidades, pero sí de otro tipo de milagros o cuestiones que estaban más allá de la naturaleza misma. Y que eran milagros. Y que podían ser usados como era uno de los propósitos, confirmar la palabra. Jesús hacía muchos milagros de este tipo. Además de que curaba, daba la vista a los ciegos, hacía caminar al paralítico y curaba al leproso, etc. Pero por ejemplo, Jesús convirtió el agua en vino. Esto era un acto milagroso. ¿Quién puede convertir el agua en vino? Jesús, ¿se acuerdan aquella pesca milagrosa? Que las redes se rompían cuando no había peces. Un acto milagroso. Jesús caminó sobre las aguas, un acto milagroso. Multiplicó los panes y los peces. Un acto milagroso. No necesariamente tenía que ser una curación, porque repito, este tipo de actos los hacían los que tenían los dones de sanidad, pero había otra clase de cosas maravillosas que algunos podían hacer, milagros. Y había en Corinto quienes tenían estos dones. También había quienes tenían el don de profecía. La profecía, hermanos, podía permitir a las personas
predecir el futuro. Era una de las cosas que los profetas podían hacer. ¿Ustedes recuerdan aquel profeta llamado Agabo, que se menciona ahí en el libro de los Hechos, que predijo aquella gran hambre que iba a venir sobre la tierra? ¿Sí? Los profetas muchas veces recibían este tipo de revelación, cosas que aún no sucedían, pero ellos sabían que iban a pasar. También un profeta recibía mensajes o revelaciones directas de Dios y los transmitía a otros. Los profetas, recuerdan el Antiguo Testamento, cuando hablaban al pueblo, así ha dicho Jehová. Y usaban mucho esta frase, Jehová les revelaba el mensaje al profeta y ellos lo declaraban al pueblo. Y también era algo que los que tenían don de profecía podían hacer. ¿Qué más? Dice la Escritura que había el don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué era importante este don? Bueno, ahorita estábamos hablando de que algunos tenían el don de profecía. Había profetas y había profetisas también. Pero también, así como había profetas verdaderos, había profetas falsos que decían, afirmaban hablar en el nombre de Dios, cuando en realidad no eran profetas. Se hacían pasar por profetas. Entonces, este don permitía a quien lo poseía detectar si un profeta u otra persona estaba hablando por el Espíritu Santo o estaba hablando de parte de Satanás. Ellos podían reconocer a los espíritus mentirosos y podían identificar también doctrinas engañosas y doctrinas erróneas. Porque alguien podía decir, es que Dios me reveló, ¿verdad? Que así era este asunto o que teníamos que hacer tal cosa. Y los que tenían don de discernimiento podían darse cuenta si en verdad era de Dios o no. Así que también era muy importante este don. ¿Y qué más había? Bueno, dice Pablo, diversos géneros de lenguas. Y este don daba el poder de hablar diferentes lenguas humanas sin haberlas estudiado. Lenguas humanas, idiomas. Hoy si queremos hablar una lengua extraña, pues hay que estudiar. Extraña para nosotros. Queremos hablar ruso, chino, japonés, hay que estudiar mucho. Y hay lenguas muy difíciles, árabe, etcétera. Pero ellos podían hablar otras lenguas sin nunca haber estudiado. Los sonidos vocales dados por el Espíritu Santo a los cristianos dotados, que quede claro, hermanos, no eran balbuceos diversos. Eran palabras con significado. Todo lo que ellos decían tenía sentido en esa lengua en la cual ellos estaban hablando. Los diversos géneros de lengua eran idiomas y comunicaban pensamientos racionales. Muy diferente a lo que hoy en día algunos llaman lenguas, que en realidad no son lenguas, no son idiomas. Son ruidos nada más que ellos hacen, que no tiene ningún significado. ¿Y qué más había? Dice el apóstol Pablo que había quienes tenían don de interpretación de lenguas. Y este era el poder milagroso de comprender una lengua que la persona nunca antes había aprendido y comunicar su mensaje en la lengua actual o lengua local. Y este don permitía a las personas traducir de una lengua a otra, como un traductor. Podemos oír a una persona hablar en chino y no entendemos nada. Pero el que tiene el don de interpretar esa lengua nos traduce al español lo que él está diciendo. Algo así era este don. Interpretación de lenguas. Y como les decía, hermanos, hay otros dones. Un poco más adelante vamos a ver una pequeña lista más que está allí. Y hay otros pasajes como la carta a los Romanos donde se mencionan también. Todos estos dones eran muy importantes.
y eran para unir a la iglesia, y eran para beneficiar y edificar a la iglesia del Señor. Era para el progreso del Evangelio. Era para que ellos, hermanos, recibieran bendición de parte de Dios. No eran para pelear, no era para estar divididos, no era para competir, no era para jactarse, enorgullecerse, sentirse más que otros, no era para presumir, no eran para nada de eso. Estaban muy equivocados los hermanos al actuar de esa manera. Así que, hermanos, en la iglesia no debía de haber arrogancia y tampoco debía de haber descontento. Todos los dones, cada uno de estos que acabamos de mencionar, procedía de la misma fuente divina, y el Espíritu Santo, como dice en la parte final, los repartió a cada uno como Él quiso. No había por qué estar envidiando, es que yo no tengo el don de sanidad y yo quisiera poder hacer aquello que aquel hace. No, pero tu don de sabiduría o tu don de fe es igualmente importante y no debes de sentirte menos. Ese era el punto. Así que, hermanos, si ellos usaban bien estos dones, la iglesia podía ser grandemente edificada. Eran dones para unir, no eran dones para destruir. Así que, hermanos, de esto se trata, ¿verdad? Esta primera parte del capítulo 12, y después viene una ilustración muy importante para reforzar el tema de que necesitaban estar unidos y cómo las diversas funciones que habían entre ellos, dones, ministerios, etcétera, eran para beneficio del cuerpo entero, y utiliza la ilustración del cuerpo y de los miembros. Pero lo veremos en la siguiente lección con el favor de Dios. Muchas gracias, hermanos, por su atención, esperando que este tema haya sido claro y nos ayude, ¿verdad?, a una mejor comprensión de lo que la palabra de Dios nos enseña. Gracias, y dejamos en pantalla el plan de salvación. Si después del himno de invitación alguien quisiera en esta tarde venir a la obediencia y ser bautizado, hoy tiene la oportunidad de hacerlo y le invitamos a través de este himno.